Bien, vamos a iniciar, que como siempre andamos con un poco de prisa, vamos a iniciar la sesión 2, Sostenibilidad medioambiental y cambio climático. Va a moderar esta mesa, como todas las mesas, un periodista, en esta ocasión nuestro agradecimiento a Fernando Cano, a ver si lo pronuncio bien, de la publicación Objective. Sí, lo he dicho Objective. Bien, perfecto. Lo has dicho de genial. Objective. Y nada, te paso los trastos, ¿eh? Entonces, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, como comentábamos, estamos ya de lleno en la sección, en la mesa sobre sostenibilidad medioambiental y cambio climático, y para ello contamos con un panel de lujo. Tengo a mi derecha a Eva Del Hoyo, directora general de Sostenibilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Bienvenida, Eva. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos a Pablo Barrio Nuevo, de Políticas Públicas e Internet de Telefónica. Pablo nos acompaña desde Internet y lo tenemos ahí en la pantalla. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿No te escuchamos, Pablo? Bueno, retomamos el contacto luego con Pablo. También tenemos a Daniel Morales, director de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación Orange. Muchas gracias, Pablo. Y Gloria Placer, que es directora de Fundación Vodafone España, que no ha podido asistir, se ha excusado y le mandamos desde aquí nuestro saludo. Muchas gracias, Gloria. Bueno, compañeros, si queréis empezamos ya de lleno con el debate. No sé si ya hemos recuperado la conexión con Pablo. Pablo, ¿te escuchamos ya? ¿Puedes hacer la prueba, Pablo, por si te escuchamos? Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, vale, Pablo, pues buenos días. Si ya te tenemos, pues te retomamos en un segundo. Bueno, pues comenzamos contigo, Eva, que eres, creo que, una de las personas que más vamos a consultar en esta jornada, en esta mesa. Cuéntanos, en primer lugar, cuál es la postura del Gobierno y un poco, si se puede resumir, sabemos que es un tema muy extenso, pero si se puede resumir, cuál es la postura del Gobierno en relación a la sostenibilidad y la medioambiental y cambio climático en relación a Internet y a las nuevas tecnologías. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Jorge Pérez y un gusto estar aquí, que es también mi casa, ¿no? Que yo estudié aquí, trabajé aquí varios años antes de dedicarme a estos asuntos. Bueno, hablar de la posición del Gobierno en temas de sostenibilidad es muy amplio, ¿no? Entonces yo quería enmarcar un poco a lo que nos dedicamos nosotros, cómo lo vemos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y cómo lo tratamos también con otros ministerios y cómo la posición de España intenta ser coherente dentro de lo que se hace en España como hacia afuera, ¿no? Desde el Ministerio bueno, se negoció la Agenda 2030 en el 2015, fuimos desde nuestra unidad quien hizo la posición española, ¿no? Como sabéis, la Agenda 2030 lo que hacía era traer juntas las agendas de sostenibilidad, el Río +20 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio se juntaron en una agenda única que lo que hacía era hablar de sostenibilidad en sus tres dimensiones, social, económica y medioambiental, no solo para los países menos desarrollados, los ODM, recordemos que hablaban pues de salud materno-infantil, de niños, o sea, de mortalidad en el parto, de atención de niñas a la escuela. La Agenda 2030 es una agenda muchísimo más amplia que nos aplica a todos los países y por eso el Gobierno la ha tomado como como su agenda de ruta, y lo que hace es ir mucho más allá. No habla solo de los problemas que afectan a los países en desarrollo, sino que es común. La sostenibilidad es de todos y para todos. Entonces, en ese sentido, España ha adoptado la Agenda 2030 como una ruta propia, está en todos los planes, en todas las posiciones, en todos los planes, en los presupuestos se hacen ahora en clave de Agenda 2030. Los semestres europeos también se establecen en torno a las metas. Toda la formación tiene que llevar transversalizada la Agenda 2030. Entonces, bueno, se nota que es ha tomado una magnitud suficientemente importante como para dedicarle, ¿no?, nuestra atención. Entonces, en ese sentido, como digo, pasó de ser una agenda dedicada al exterior, de hecho la negoció Asuntos Exteriores, a crearse primero un alto comisionado para la Agenda 2030 y ahora una Secretaría de Estado y un ministerio dedicados a la Agenda 2030. Es decir, pasó de ser una agenda internacional
a ser una agenda nacional también con foco nacional. Y se han hecho pues, diversos planes, plan para la acción de la Agenda 2030 en España, que tenía 9 políticas transversales y 10 medidas transformadoras, y ahora se ha hecho por fin una estrategia española de desarrollo sostenible. Esta estrategia de desarrollo sostenible tiene una serie de políticas aceleradoras y una serie de medidas que hacen que esto se pueda producir. También tiene en cuenta, como no puede ser de otra forma en España, es la interterritorialidad, o sea, es una agenda a todos los niveles de la Administración y con todos los actores, sociedad civil, sector privado, como no puede ser de otra forma, etcétera. Lo importante de la Agenda 2030 son los ODS, ¿no? El famoso circulito con los colores, esos son los ODS, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en salud? ¿Qué tenemos que hacer en educación? ¿Qué tenemos que hacer en energías renovables? En tecnología, que hay bien poquito. La verdad es que en la Agenda 2030 habla no lo suficiente de tecnología, pero sí que hay una agenda que complementa la Agenda 2030, que de esta seguro que habéis oído menos hablar, que es la Agenda para Financiación del Desarrollo de Addis Abeba. Ahí sí que se dice que la tecnología es uno de los medios de implementación más fundamentales. Uno sería la ayuda al desarrollo, otra el comercio, la inversión, y la tecnología aparece ahí en uno de los 7 capítulos como uno de los vectores por los que la sostenibilidad es necesario contar con ella. Y en ese sentido también una de las diferencias entre las agendas previas y la Agenda 2030 es que esta no se negoció simplemente en los pasillos de Naciones Unidas y se dijo, esta es la agenda para todos, sino que se invitó a todas las partes a negociar. Y de ahí la participación del sector privado. ¿Por qué? Porque los objetivos son ambiciosos o tan ambiciosos y tan a nivel global que hacen fundamental la participación del sector privado. Es verdad que los primeros años de Agenda 2030 han sido lentos, han sido de concienciación de los gobiernos, etcétera, pero ahora yo creo que desde el 2020 se llama la década de la acción y es cuando se dice ahora es cuando tenemos que poner todos los medios para implementar esta agenda y hacer que los objetivos de desarrollo sostenible sean una realidad. Los objetivos de desarrollo sostenible, si conocéis bien la agenda, podrían dividirse en aquellos más sociales, del 1 al 6, ¿no? Pobreza, educación, hambre, agua, género. En los más económicos, que son pues, energía, trabajo digno, desigualdades, etcétera. Y luego, por último, los objetivos más medioambientales, que son conservación de la biosfera, océanos, cambio climático, etcétera. Entonces, bueno, esta panoplia de metas y demás, España pues está muy concienciada. Para ello es fundamental tener datos, ¿no? La actuación del Instituto Nacional de Estadística es fundamental para el monitoreo de la agenda. Hay un ODS que yo siempre reparo en él, que es el ODS 17, que es el de medios de implementación y el de la agenda por el desarrollo y del desarrollo sostenible. Ahora siempre lo que se llama desarrollo tiene el adjetivo o el apellido de sostenible. Y es que no puede haber un desarrollo sin que sea equitativo, equilibrado entre estas 3 dimensiones que mencionaba. Entonces, ese ODS 17 es el de la tecnología, el de los datos, el de la transparencia, la comunicación, el de aunar todos los medios, el de la coherencia, o sea, lo que hacemos en España, que sea lo que predicamos por el mundo. Y ahí es donde la tecnología yo veo que tiene su máxima expresión. Es verdad que la pandemia, ¿no? Nos ha acelerado un poco este proceso y yo, donde soy más, donde mi campo, ¿no? Que son las relaciones internacionales, veo clarísimamente que, por ejemplo, la Unión Europea está haciendo su programación del 2021 al 2027, ¿no? La Unión programa cada 7 años. Ha decidido una serie de ventanas para implementar en los países en desarrollo. Y estas ventanas, la número 1 es Green Deal, o sea, sostenibilidad medioambiental, y la número 2 es digitalización. Hay 90.000 millones de euros puestos a disposición de los países miembros para hacer programas, proyectos, de todas las formas de financiación. Se realizan a través de unas iniciativas que se llaman Team Europe Initiatives, que lo que hace es aunar todos los esfuerzos de todos los países
en esas materias. España se ha presentado a 65 TEIs o ha mostrado interés, de las cuales el componente de digitalización está en el 80% de ellas. ¿Qué pasa? Es verdad que España en el campo de la cooperación, ¿no?, pues ha tenido una crisis importante, ¿no? La década entre el 2010 o 2012, digamos, y el 2018 ha sido dura, y es verdad que no se ha atendido tanto a los temas de digitalización, pero esto ha vuelto con una fuerza increíble. Entonces, nosotros ahora mismo estamos negociando pues con el Ministerio, con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, para la incorporación de todo lo que es digitalización en todos los proyectos de educación, sostenibilidad medioambiental, cambio climático, etcétera. Por finalizar así la primera intervención, también os contaré que la financiación climática, ha sido la COP26 la semana pasada, como sabéis. España ha prometido un incremento de aquí a 2025 del 50% de los fondos, que es unos 1.350 millones, o sea, subir de 900 a 1.350. Y así, nuestra proyección, por ejemplo, en todo lo que es financiación en el exterior, va a crecer de 200 a 400 millones de aquí a 2022. O sea, de 2020 a 2022 ha crecido ya de 200 a 400 millones y probablemente se incremente también hacia 500 o 600 hacia 2025. Es decir, todo lo que es financiación verde va a tener un componente de lo que se llama inversión en bienes públicos globales, ¿no?, en vacunas, en digitalización en el exterior, etcétera. Entonces, yo creo que todas las agendas están confluyendo para que seamos más sostenibles desde el punto de vista social. Ya hemos visto que con la pandemia, ¿no?, que un impacto negativo en una ODS, en este caso salud, tiene impactos negativos en ODS 4, en educación. Los niños no pueden ir a la escuela, en género, en temas por supuesto, de economía. Entonces, todos están ligados y no hay otra forma que hacerlo con una transición ecológica y de forma. Yo creo que las TIC, ¿no?, la digitalización es un componente fundamental que estamos viendo que va a ser cada vez más importante. Europa lo ha visto claro. Nuestro plan director va a ir en esa línea, en las ventanas de Europa. Y vamos a ver la financiación que podemos conseguir como España. Yo creo que sumar al sector privado es fundamental, y ahí la verdad es que me gustaría ver cada vez más empresas en las negociaciones que hacemos de tratados internacionales con los países, por supuesto de la mano de la Unión Europea. Y yo creo que sin esta alianza, ¿no?, del ODS 17 no hay futuro para conseguir un desarrollo sostenible en las 3 dimensiones. Muchas gracias, Eva. Pues ya retomaremos algunos de los puntos que mencionas en los siguientes turnos. Pablo, lo comentaba un poco Eva por encima, pero me gustaría profundizarlo con vosotros, que sois las empresas privadas. Ser empresa privada también ya quizás es tautológico. El nombre de nuestro foro tiene como subtítulo La red como motor de transformación, recuperación y sostenibilidad. La transformación y recuperación en cuanto a la red y la tecnología creo que está bastante claro y todos generalmente hablamos de ello, pero lo de la sostenibilidad quizás no está tan claro. Entiendo que sí que lo tenéis muy, muy presente vosotros, pero no es quizás muy público. Entonces me gustaría que profundizáramos ese tema y un poco qué estáis haciendo las tecnológicas por la sostenibilidad. Gracias, Fernando. En primer lugar, un agradecimiento al IGF por la invitación a participar y, en segundo lugar, una disculpa por no poder estar ahí con vosotros, porque me encantaría estar con Eva y con Daniel en la mesa, pero llevo unos días que estoy un poco constipado y me ha parecido más prudente no estar. Y podemos aprovechar las herramientas que nos da la digitalización, que es algo de lo que vamos a hablar en el debate, para poder estar, en cierta forma, en la mesa, ¿no? Habla Eva de digitalización y de lo que ha cambiado la digitalización durante la pandemia. Y yo creo que podríamos empezar por ahí.
Podríamos un poco explicar, tú también lo mencionabas, en qué forma las telcos, por qué tenemos a 3 telcos en una mesa de debate hablando de sostenibilidad medioambiental y de cambio climático. Y digamos que hay 2 partes. Es cierto que antes de la pandemia, hablar de la digitalización era hablar de muchas cosas. Teníamos que hablar de la digitalización de las administraciones públicas, de la digitalización de las pymes. Después de la pandemia, hablar de la digitalización es mucho más sencillo, porque digitalización es lo que hemos vivido durante los 2 últimos años, y eso es importante. Ha habido un paso fundamental. Se ha avanzado muchos años en la digitalización de la economía, ¿no? Y las telcos, pues yo creo que tenemos dos partes. Por una parte, lo que las empresas de telecomunicaciones hacemos hacia adentro para mejorar la sostenibilidad y lograr el cumplimiento de los objetivos de cambio climático, en el sentido de pues, reducir el consumo energético, hacer un mayor uso de las energías renovables, una serie de cosas. Pero creo que también es muy importante el efecto habilitador que tienen las empresas de telecomunicaciones hacia otros sectores de la economía. Y esto es algo que mencionaba Eva también. Y es un concepto que efectivamente también ha surgido y ha tenido mucho más empuje durante la pandemia y los confinamientos, que es este concepto de las transiciones gemelas, ¿no? Esta transición verde y esta transición digital van de la mano, tienen que ir de la mano en el sentido de que la transición digital puede servir a otros sectores al cumplimiento de sus objetivos medioambientales. Es interesante, por ejemplo, también, y esto es algo que hemos vivido durante los 2 últimos años, algo que se menciona en la descripción de esta mesa de debate, que yo creo que es bien interesante. Y es que los compromisos medioambientales y el logro de los objetivos de cambio climático han tenido un cambio en las empresas, en todo el sector empresarial. Y han pasado de ser una cuestión de responsabilidad social corporativa a convertirse en un objetivo de negocio. Eso ha sido sutil, pero eso ha pasado y ese cambio es bien interesante. Los objetivos medioambientales y el logro de los objetivos, el cumplimiento de los objetivos de cambio climático, ahora mismo están imbricados en los objetivos de negocio y en los objetivos empresariales. Y eso es bien interesante. Y eso refleja muy bien en qué forma todos los sectores de la economía tienen que transformarse, tienen que digitalizarse y en qué forma las empresas de telecomunicaciones pueden ayudar en ese proceso de digitalización. Y tú mencionabas concretamente que cuál es el papel de las redes de telecomunicaciones. Y yo te decía, a ver, las empresas de telecomunicaciones tenemos, por supuesto, un papel hacia adentro, en qué forma podemos hacer mejor las cosas, pero también hacia afuera. Podemos ayudar a los demás. Y para eso, para la digitalización, es evidente que las redes de telecomunicaciones son fundamentales. Las redes de telecomunicaciones son fundamentales para el mantenimiento de la economía en funcionamiento. Esto es algo que hemos vivido todos durante los últimos 2 años. Y entonces las redes de telecomunicaciones son, digamos, como la espina dorsal, actualmente son como la espina dorsal de la economía. Eso es algo, eso es un cambio que hemos vivido en los 2 últimos años y que explica en qué forma pues, las empresas de telecomunicaciones tenemos un papel y una voz bien importante en este tema de la sostenibilidad y medioambiental y el cambio climático, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Daniel, lo comentaba Eva y lo comentaba Pablo y me gustaría ahondar con eso contigo.
Las empresas de telecomunicaciones tienen un doble reto, porque tienen que acelerar la digitalización, que es uno de los objetivos europeos, pero además, como comentamos, es una digitalización que tiene que ser verde. ¿Cómo se afronta el sector ese doble desafío? Bueno, yo coincido también con Pablo y con Eva en que tenemos una doble responsabilidad, una en interno, en garantizar que nuestra actividad se desarrolla de manera sostenible y acorde y sincronizada con los objetivos de desarrollo sostenible que se han acordado a nivel internacional y global. Y, por otro lado, tenemos una responsabilidad de ofrecer a la sociedad una solución de manera lo más directa posible a los problemas a los que se enfrentan, ¿no? Y en eso, como bien decía Pablo, la pandemia ha acelerado esta digitalización que ayuda a esa apuesta por la sostenibilidad, pero en mi opinión lo ha hecho de una manera un poco abrupta y desordenada. Desgraciadamente no nos pudimos planificar. De la noche a la mañana tuvimos encima un confinamiento global, al menos en España así lo fue, y en muchos otros países también, que nos llevó a tomar decisiones de telecomunicaciones, ¿no?, en todos los ámbitos de nuestra vida, absolutamente todos, desde el entretenimiento hasta el trabajo, la educación o cualquier otro ámbito. Eso, en una familia normal, ya supuso un grave problema, ¿no?, de organización, pero en las familias más vulnerables fue un total fracaso. No hubo capacidades para que esas familias se pudiesen enganchar a la vida lo más normal posible dentro de ese confinamiento. El esfuerzo que los operadores de telecomunicación hicimos, antes mencionaban en una mesa anterior la subida del tráfico tanto de datos como de voz durante la pandemia, fue brutal. Mantuvimos la capacidad de esas redes de telecomunicaciones a yo creo que un nivel excelente, y también intentamos, junto con la colaboración del Gobierno de España, apoyar a esas familias más vulnerables para que no perdieran esa oportunidad de ir a clase o tener esa conectividad tan necesaria, ¿no? Yo creo que no lo podemos olvidar, y si una de las lecciones que aprendemos de la pandemia es esa, yo me considero satisfecho, ¿no? Por otro lado, en el ámbito interno es importante resaltar que coincido también con Pablo en que hemos metido ya totalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular los medioambientales dentro de nuestro modelo de negocio, de los objetivos de negocio y de una manera transversal. Las grandes empresas, especialmente las de telecomunicaciones, estamos ya inmersos en esa obtención de esos objetivos como cualquier otro objetivo de negocio, y creo que eso es un éxito, ¿no? Por supuesto, contribuimos enormemente por nuestra actividad no solamente a la reducción de las emisiones de CO2 o a la eficiencia energética, sino también a que otros lo reduzcan, ¿no? Aún así, sigue siendo muy alto el impacto que tiene la actividad de Internet en la energía, ¿no? Se estima, hay estimaciones de muchísima diferencia, pero que en torno al 4% del consumo energético y de las emisiones de CO2 corresponden al sector tecnológico y TIC en general, ¿no? Eso sería equivalente a lo que emite un país como Rusia, ¿no? Estamos hablando de cantidades ingentes. Y si te vas, esa es la parte más baja de la horquilla, si te vas a otras estimaciones superaríamos a cualquier país si fuéramos un país, ¿no?, como sector, ¿no? En ese sentido tenemos que seguir haciendo esfuerzos de eficiencia energética, seguimos teniendo que pensar en planificar esa eficiencia energética y esa sostenibilidad desde inicio en el proceso de despliegue o en cualquier otro proceso de un operador, desde la ideación de un producto hasta sus fases de diseño y ejecución. Seguimos teniendo que esforzarnos más en la innovación en nuevas tecnologías para que éstas sean de verdad verde, como el 5G y sus propuestas también para la eficiencia energética y el uso de funcionalidades de ahorro energético. Y también tenemos que hacer esfuerzos por llegar a alianzas con terceros para lograr menor consumo energético. A mí me gustaría destacar una alianza, o dos en concreto mejor, que desde Orange estamos impulsando y que creo que son muy ejemplificantes.
Una es con Vodafone. Hace ya años llegamos a un acuerdo con Vodafone para desplegar redes de manera conjunta, infraestructuras tanto activas y pasivas de 2G, 3G, luego 4G y ahora 5G, en ciudades primero pequeñas y ahora de hasta 175.000 habitantes, con lo que conseguimos, por supuesto, un ahorro económico, no lo voy a negar, pero también energético, ¿no? Y luego otro acuerdo impulsado por el ODS 17 que mencionaba Eva, con Iberdrola, para construir plantas fotovoltaicas que nos permitan tener un consumo energético 100% renovable y además garantizar una estabilidad en los precios de la energía que también nos viene ahora, ¿no? Con lo cual, un apoyo a esas alianzas con incluso competidores y un esfuerzo grande por apoyar a los sectores fuera del nuestro en esa digitalización y en esa desmaterialización de la economía que tanta falta nos hace. Pues muchas gracias, Daniel. Bueno, a partir de ahora os pediría que fuéramos un poquito más breves las intervenciones para hacer un poquito más de debate. Y nada, pues lo primero, Eva, quería preguntarte, en el contexto de los fondos europeos, ¿cómo encaja todo lo que estamos hablando? Es decir, hablaba Daniel de un proyecto con Iberdrola, que yo creo que eso puede ser un proyecto que puede encajar entre lo que es unir la digitalización, unir la sostenibilidad, pero ¿cómo podemos aprovechar de cierta manera estos recursos en este tipo de iniciativas, de lo que comentábamos? Bueno, sí, gracias por la pregunta. A ver, como mencionaba, o sea, nosotros nos dedicamos efectivamente a la acción europea exterior, ¿no? O española exterior. Ahí el número de posibilidades es grandísimo y cada vez mayor. Y voy a explicar por qué. Uno, yo creo que nos debemos concienciar de que todo esto de lo que estamos hablando no son, quiero decir, no se circunscribe o no es patrimonio de nuestro país, sino que hemos visto con la pandemia, ¿no?, que el tema de la salud global, de la digitalización, del medio ambiente, son lo que nosotros denominamos bienes públicos globales, ¿no? O sea, quiero decir, no pertenecen a España, no se acaban dentro de nuestras fronteras, sino que estamos primero en un espacio europeo y después en un espacio global. El impacto que tiene la pandemia en España, pero por tráfico de Internet, o sea, no solo la enfermedad que no conoce de fronteras, sino lo que pasa en España tiene una repercusión en todo nuestro entorno. Entonces, yo creo que debemos cambiar un poquito la mirada de nuestra actuación en España y también tener una mentalidad, eso, de bien público global y de que esto nos concierne a todos y que el desarrollo al final es desarrollo nuestro y no va a haber desarrollo nuestro, nosotros no vamos a salir de la pandemia hasta que todo el mundo pueda decir lo mismo, ¿no? Hasta que el tráfico aéreo se restablezca, hasta que todo el mundo esté vacunado, etcétera. Entonces, estamos hablando de temas efectivamente que precisamente por eso son tan bonitos, ¿no? Porque son transfronterizos, transnacionales. Entonces, yo creo que la Unión Europea ha visto perfectamente esa necesidad, ¿no? Entonces, durante los últimos 2 años he estado negociando el nuevo instrumento, que tiene unas siglas muy feas, como se ha negociado, que es NDICI, ¿no? Lo llamamos, pero realmente ahora lo han rebautizado con un nombre un poco más bonito, que se llama Global Europe. Este instrumento lo que hace es tener todos los fondos de acción exterior de la Unión Europea, que por supuesto son contribución de los Estados miembros, quiero decir, España contribuye con más de 1.100 millones a ese fondo europeo anual. Entonces, este fondo son unos 90.000 millones, aunado todo lo que es acción exterior en la vecindad, acción humanitaria, África y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y siempre impulsado por España en Latinoamérica, en el que está proponiendo esta forma de trabajar, que es multiactor, no solo los gobiernos, no solo las agencias de desarrollo, sino precisamente lo que está haciendo es intentar que los bancos de desarrollo entren y que el sector privado entre. O sea, trabajar todos en coalición porque esto tenga algún valor, ¿no? Porque si vamos actuando cada uno, se pierde eficacia, se pierde el poder transmitir los valores europeos, ¿no? Que es lo que de democracia, en fin, ya evitando los
los populismos, etcétera. Entonces, como digo, los fondos europeos tienen siete ventanas, digitalizaciones en la columna, la estoy viendo, es el número 2 después de fondos verdes, ¿no? Y las iniciativas que se estén proponiendo es educación digital, digitalización de la administración, por ejemplo, en todo el espacio centroamericano. Bueno, hay mucho también de fortalecimiento institucional, pero también gracias a la digitalización, o sea, mezcla mucho. Yo siempre he creído que la digitalización es transversal al resto de sectores, es salud digital, educación digital, gobernanza digital, pero es verdad que si no lo pones como un sector concreto y dedicado, al final es difícil cuantificar, ¿no? Entonces, ya digo que hay muchísimas oportunidades. Yo sí que llamaría al sector privado, ¿no?, a expandir esa mirada hacia fuera de nuestras fronteras. Yo sé que, bueno, las empresas aquí presentes tienen grandes inversiones en múltiples países. Yo creo que España es un referente, ¿no?, en administración digital, en salud, por supuesto, en educación digital. Como han dicho, hay grandes experiencias que se pueden replicar y yo creo que perfectamente estamos en capacidad de competir con nuestros socios alemanes, franceses, etcétera, por hacer consorcios, ¿no?, que puedan ayudar a expandir el negocio de forma sostenible. No me da nada más gusto que oírles hablar de que todos los planes de sostenibilidad han pasado de ser RSC, ¿no?, responsabilidad social corporativa, a que el modelo de negocio ya tiene esas metas como sus propios objetivos, con lo cual, bueno, pues nada, yo animar a que usemos todos esos fondos de forma común. Como anécdota contaré que decía Daniel que lo hicimos de forma desordenada. Nosotros somos el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero el día cuando se declaró el estado de alarma, la mayoría de nosotros no tenía webmail, llamándonos Asuntos Exteriores. Por supuesto, no teníamos laptops para trabajar. O sea, los primeros 40 días fue equivar a todo el equipo con pantallas, con laptops, con webmail, después sistemas de acceso remoto, en fin, que efectivamente primero al interno y después al externo, pero yo creo que, bueno, ha cambiado, ¿no?, algunas cositas, o gracias a eso hemos acelerado unos cuantos años. Yo creo que gracias a eso todas las empresas ya tienen planes de contingencia para que no les vuelva a ocurrir, sí, ¿no? Sí. Ya es un paso, ¿no? Sí, sí. Y además, formas de trabajo mixtas. Sí, y han establecido sus planes de transformación digital a medio plazo, ¿no? En cuanto a los fondos europeos, lo has mencionado, Eva, las empresas que estamos aquí representadas y muchas otras somos grandes operadores en Europa y también en otros mercados, Telefónica especialmente en América, nosotros en África, ¿no?, además de en Europa, y proponemos proyectos europeos a mí me gusta hablarlo desde dos vertientes, ¿no? Una a nivel global dentro de nuestra propia empresa, internacionalmente, proyectos que pueden ser útiles a Orange Rumanía, también lo pueden ser para Orange España, Orange Polonia o Orange en Francia, y por lo tanto, juntos podemos hacer una propuesta global, aunque luego la aplicación y toda la logística se lleve a cabo a nivel nacional o incluso a veces regional, ¿no? Y por otro lado, proyectos en consorcio, incluso con Telefónica, Vodafone, en ámbitos rurales, que es donde estamos apostando más por hacer proyectos en consorcio que nos permitan pues cubrir un aspecto fundamental en este ámbito de la sostenibilidad y los ODS, ¿no?, que es abarcar todo el territorio y no quedarnos exclusivamente en los ámbitos donde, desde un punto de vista exclusivamente privado y económico, es rentable, ¿no? Ese apoyo público-privado puede ayudar a que extendamos nuestras redes todavía más de ese 90 y muchos % en el que estamos, ¿no? Para mí clave el apoyo o el consorcio para poder llegar a territorios muy lejanos y luego la colaboración entre distintos países y, por supuesto, distintas empresas para hacer proyectos globales, ¿no?, internacionales. Muchas gracias, Daniel. Pablo, bueno, pues te dejó tendida la mano Daniel, ¿no? ¿Cómo van esos proyectos colaborativos entre Telefónica y el resto de empresas? Sí, exacto. Creo que es bien importante lo que menciona Daniel y lo que mencionaba Eva también. A ver,
la cosa es esta, es decir, yo creo que todos ya tenemos claro que ninguno solo, por muy grande que seamos, nadie puede solo solucionar este problema. Y lo que hay cada vez más es un sentido de urgencia. Esto está bien. Entonces, desde el sector telco, pero desde el sector TIC amplio, creo que el mensaje fundamental que hay que transmitir es, oigan, nosotros no somos parte del problema, pero podemos ser parte de la solución. Y de lo que estamos hablando es de digitalización. Pero solos no podemos. Sí que es cierto que desde el sector, yo sí quisiera decir que, a ver, todos hacemos las cosas bien. Me encanta estar en una mesa con Vodafone y Orange hablando de estos temas, porque es cierto que en un mercado tan competitivo como el de las telecomunicaciones, es estupendo poder estar hablando de estos temas de sostenibilidad y medio ambiente, donde también competimos, pero competimos entre nosotros por hacer las cosas cada vez mejor. Y eso es interesante. Todos hacemos las cosas bien y todos tratamos de hacer las cosas mejor. Y ahí la idea de las coaliciones y los consorcios es bien importante. Daniel ha mencionado algunos. Yo quisiera mencionar la coalición verde digital que se firmó en Portugal, en Oporto, en marzo de este año y que agrupa a los principales operadores europeos, a Telefónica, a Vodafone, a Orange, a Deutsche Telekom y a Telia, con una serie de objetivos comunes en materia medioambiental. Este tipo de coaliciones son fundamentales. Y hay algunas, por ejemplo, voy a mencionar otra, que me parece bien interesante porque introduce, digamos, un mecanismo de mercado y de consumidores para lograr el cumplimiento de estos objetivos medioambientales. Y es la coalición EcoRating, que, ya digo, agrupa a los distintos operadores y también distintos fabricantes de teléfonos para establecer un etiquetado que indique cuál es el nivel de, digamos, el grado de sostenibilidad de los distintos equipos, siguiendo todos los pasos de la cadena de valor, desde la fabricación hasta el transporte, hasta el consumo energético, hasta el reciclaje de esos equipos. Con todo eso se consigue una nota y a partir de ahí pues se establece un etiquetado como una especie de semáforo. Entonces, este tipo de mecanismos, esto es algo también que impulsa la Comisión Europea. Entonces, este tipo de mecanismos de mercado creo que son muy bien interesantes y ayudan mucho pues al cumplimiento por parte de todos de los objetivos medioambientales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pablo. Daniel, reflexión final. Tenemos 30 segundos porque se nos viene encima el tiempo respecto del tema. ¿Cuál es el futuro de la tecnología y la sostenibilidad? En 30 segundos sé que es muy difícil explicarlo, pero un poco para resumir lo que hemos estado hablando. Yo un mensaje. Recalcaría la colaboración especialmente con la competencia como sector. Recalcaría el buen uso de los fondos europeos que tenemos que hacer e insistiría en el esfuerzo que también como sector y la responsabilidad que tenemos de cara al resto de sectores para apoyarlos y ayudarlos en esa transformación digital que apoye a los objetivos medioambientales. Muchas gracias, Daniel. Pablo, lo mismo. En 30 segundos, reflexión final respecto de lo que puede ir para el futuro en el ámbito de la sostenibilidad y la tecnología. Sí, a ver, yo creo que se ha mencionado, es fundamental, esto se ha hablado en la COP26 también, es fundamental la parte de las finanzas sostenibles, es decir, el aprovechamiento de los recursos para fomentar este tipo de proyectos. Y para eso es fundamental tener una seguridad jurídica, es decir, tener una serie de reglas claras para que los sectores financieros puedan estar seguros de que sus inversiones se aprovechan de la mejor manera
para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y para el desarrollo de este tipo de proyectos. Eso puede servir para proyectos de desarrollo de infraestructura. El 5G es un 85% más eficiente que energías anteriores. Puede servir, por supuesto, para el uso de energías renovables para el consumo energético de los operadores de telecomunicaciones, para reducir la brecha digital. Pero la idea sería esa, es decir, las reglas tienen que ser claras, digamos, para que las condiciones de los inversores puedan tener una seguridad jurídica. Eso nos beneficia a todos. Vaya. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Y terminamos contigo, Eva. Cuéntanos cuál es la reflexión final que desde el Gobierno podéis hacer al respecto. Simplemente yo creo que el sector telco, ¿no? El sector TIC es siempre un sector muy innovador, muy adaptable a las circunstancias, ¿no? Se ha demostrado con la pandemia. Yo creo que tenemos la suerte de ahora contar con dos fuentes, ¿no?, de financiación. Yo no he hablado de los fondos de los Next Generation, que son para España, digamos, y los fondos de Global Europe. Yo creo que se puede combinar y hacer que todavía el sector sea más sostenible y contribuya más a la sostenibilidad en las tres dimensiones, como he mencionado, económica, social y medioambiental, porque van de la mano, como hemos visto. No hay desarrollo sostenible en una sin impacto claramente en las otras dos. Yo creo que desde la Administración estamos a vuestro servicio. Si necesitáis contactos, apoyo, yo creo que las instituciones españolas para Europa estamos ahí para realmente hacer de las presentaciones, las reuniones que sean necesarias, y ahí estamos. Muchas gracias, Eva. Bueno, creo que ha sido una mesa muy interesante. Hemos constatado que la sostenibilidad está en el eje de las políticas de desarrollo del Gobierno, pero sobre todo de las empresas de telecomunicaciones y de tecnología. Y nada, pues invitaros a la siguiente sesión. En 10 minutillos continúan las jornadas del Foro de Gobernanza de Internet. Muchas gracias, Eva del Hoyo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo Barrio Nuevo, por estar con nosotros desde tu casa. Y muchas gracias, Daniel Morales, por estar con nosotros. Ha sido una mesa muy interesante y emplazaros para seguir adelante con nosotros. Muchas gracias a todos. Fernando, muchas gracias. Un saludo a todos.